Él era solo un niño de la calle y ella era millonaria. Cuando ella lo envió lejos frente a su padre en silla de ruedas, solo para humillarlo, nadie esperaba lo que diría a continuación. El calor que subía del asfalto de la carretera creaba ondas en el aire, distorsionando la imagen de los coches y camiones que pasaban a gran velocidad. El ruido era un rugido constante, una banda sonora para él. La desesperación silenciosa se desplegaba en el arcén. Allí, junto a un sedán, con un traje de lujo, negro y a medida, Isabela miró a su padre, Sergio, sentado en su silla de ruedas de última generación, y sentí la misma mezcla familiar de amor y rabia impotente. Su ritual anual, la peregrinación al lugar exacto de accidente que 5 años antes le había robado las piernas y el alma a su padre. Sergio, fue un acto de masoquismo, una forma de castigarse por haber sobrevivido. Fue una tortura para Isabela. Se quedó allí, bajo el sol abrasador, observando la apatía en él. El rostro del hombre que una vez fue un gigante era un recordatorio de su fracaso. El fracaso de su dinero, de su influencia, de la ciencia. Había contratado a los mejores cirujanos, los fisioterapeutas más reconocidos, llegaron a la misma conclusión. El daño irreversible en la médula espinal. Fin del camino. ¿Podemos irnos ya, papá?, preguntó. Preguntó con voz tensa, intentando no sonar tan exasperada como se sentía. Sergio no respondió, solo siguió mirando al horizonte, al punto donde el camino y el cielo se encontraban, como esperando que su antigua vida viniera a buscarlo. Fue en ese momento de silencio y gases de escape, mientras una figura improbable emergía de la maleza seca que bordeaba la carretera. Era un chico delgado, con la piel quemada por el sol. Llevaba una camiseta desgastada y pantalones cortos. No aparentaba más de 13 años. Caminó hacia ellos con una calma y una determinación que no coincidía con su apariencia. La primera reacción de Isabela fue de alarma y irritación. Una mendiga allí en medio de la nada. Instintivamente puso su mano sobre el bolso, el gesto de una mujer rica acostumbrada a defenderse del mundo. «Sal de aquí, muchacho. Este no es un buen lugar para mendigar», dijo, la voz frío como el hielo. Un muro para proteger el frágil momento de su padre. Pero el chico no se detuvo y no miraba su bolso. Sus ojos, de un color miel sorprendentemente claro, fueron fijados, no en Sergio, sino sobre las piernas de Sergio. Piernas inmóviles e inútiles, cubiertas por una manta ligera. A pesar del calor, se detuvo a 1 metro de ellos, ignorando por completo la hostilidad de ella. Miró directamente a Isabela, pero sus palabras fueron al grano. Problema que consumía su vida. Sé cómo hacer que tu padre vuelva a caminar. La frase cayó en el aire pesado de la carretera con el peso de un yunque. Era tan absurdo, tan audaz y tan cruel en su falsa esperanza, que por un segundo Isabela no sintió ira, sintió pura conmoción. Entonces la ira la invadió. ¿Qué dijiste?, preguntó ella, dando un paso al frente. Frente protector. ¿Tienes idea de lo que dices? Escúchame, mocoso insolente. Si crees que vas a... Algunos se benefician de nuestra situación. No quiero dinero. La interrumpió, su voz tranquilo, pero firme. Su serenidad era aún más irritante. Solo sé lo que... Ya veo, no ves nada. Explotó. Mi padre se lastimó. Médula espinal, cientos de exámenes, los mejores médicos del mundo. No hay nada que decir. Listo. Ahora sal de aquí antes de que llame a la policía. El chico que se presentó como David no se movió. Él negó con la cabeza lentamente, como un profesor paciente ante un alumno testarudo. Los médicos miraron la foto. Mal, dijo. Isabela se quedó paralizada. ¿De qué estás hablando? ¿Su dolor qué? Sostiene sus piernas, no viene de la columna. Viene de aquí. David se giró hacia un lado y, con una precisión anatómica impactante, señaló un punto específico en su propia cadera. Es un músculo pequeño. Los médicos lo olvidan. Se llama piriforme. Cuando se inflama mucho después de un golpe, aplasta el nervio ciático. Lo aplasta con tanta fuerza que el cerebro ya no puede enviar la orden a las piernas. Parece que se rompió la médula, pero no fue así. Ella solo grita, y nadie puede oír. Isabela se quedó sin aliento, piriforme, nerviosa. Conocía estos términos. Había pasado noches sin dormir leyendo artículos médicos, foros de pacientes, cualquier cosa.
Estos eran términos que aparecían en teorías marginales, en artículos sobre diagnósticos, incorrecto, cosas que cirujanos de renombre descartaron como ruido, como ese pilluelo de la calle, con sus pies polvorientos y su ropa rota. ¿Podía saberlo? ¿Cómo podía hablar con la autoridad de un experto? Miró a su padre y, por primera vez en los años, vieron un cambio. La apatía en el rostro de Sergio se había roto. Ya no parecía esperanzado, parecía sorprendido. Estaba inclinado hacia adelante en su silla, con la mirada fija en el niño, como si viera un fantasma. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes eso, muchacho?, preguntó Sergio, con la voz ronca por el desuso y emoción. David miró a Sergio con una empatía casi palpable, porque ya lo había visto antes. De cerca, Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mente, entrenada para ser lógica, para creer en datos y expertos, estaba en guerra con lo que veía. ¿Era una estafa? La estafa más elaborada y extraña que ya había visto. ¿O era algo más? Ese fragmento de conocimiento específico. Lo que el chico le lanzó en 1900. La cara era como una llave que quizá no abriera ninguna puerta, pero que ella no podía ignorarlo más. Su cinismo contraatacó una última vez. Esto es ridículo, absurdo. Tal vez, dijo David encogiéndose de hombros. ¿Pero qué dicen tus médicos y todos? ¿Qué ha hecho tu dinero por él hasta ahora? Lo obligaban a sentarse al costado de la carretera una vez al año para... Recuerda cómo era tener piernas. La verdad en esas palabras fue como un puñetazo en el estómago de Isabela. Linky, chico, no solo hablaba de medicina, sino que les leía el alma. Miró el rostro de su padre, el destello de curiosidad que había reemplazado el vacío. Miró al niño, la calma perturbadora en sus ojos, y se encontró frente a una elección imposible. ¿Continuar tu camino de certeza y desesperación o dar un paso hacia un camino de locura total e irracional? ¿Qué tenían que perder? Respiró hondo. El aire cálido llenó sus pulmones, con olor a asfalto y hierba seca. Se giró hacia David, con los ojos entrecerrados, con la decisión tomada. Entra en el coche. David no sonrió, no mostró sorpresa, simplemente lo sintió como si estaba esperando esa orden exacta. Sergio miró a su hija, con la boca ligeramente abierta, sorprendido por su decisión. «Isabela, ¿qué haces?», preguntó. «No sé, papá». «Ella», respondió la voz firme, aunque por dentro temblaba. «De verdad que no. Lo sé, pero por primera vez en 5 años es algo diferente». Ella ayudó a maniobrar la silla de ruedas de Sergio. Entró en el coche adaptado, proceso que realizó con eficiencia mecánica. Luego le abrió la puerta del pasajero a David. El chico subió, podía oler el polvo y la vida que Isabela solo veía a través de la ventana de su coche. Mientras estaba sentada a mi lado, volante y arrancó el motor, sintió un escalofrío. A pesar del calor, estaba trayendo a un completo desconocido, un niño de la calle que hablaba de músculos y nervios, como un profesor de anatomía en su vida protegida. No sabía quién era, de dónde venía o si era un ángel o un demonio. Pero mientras ella se alejaba a toda velocidad, dejando detrás del lugar embrujado del accidente, un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo comenzó a burbujear en su pecho, bajo el miedo y la desconfianza. Era un lugar peligroso, frágil y casi olvidado. Parecía vagamente una esperanza, y eso la aterrorizaba más que todo. El interior del coche de lujo era un mundo aparte. El aire era gélido, se filtró, y el silencio era tan absoluto que el sonido de las 3 respiraciones, los pasajeros parecían amplificados. Isabela conducía con una concentración feroz, las manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cuando a su lado, David miraba por la ventana, observando el paisaje urbano con una calma que la desconcertaba. En el asiento trasero, Sergio estaba callado, pero era un silencio diferente. No era la quietud apática de antes. Era el silencio de un hombre contuvo la respiración, esperando el siguiente movimiento en un juego que pensó que ya había perdido. Isabela no condujo hasta su mansión. El instinto, la parte práctica de ella, la parte de su cerebro que construyó un imperio, todavía estaba en control. Recibir a un extraño en su casa era impensable. En cambio, ella tomó su celular e hizo una llamada. Arantes,
Soy Isabela. Te necesito en su clínica ahora. El doctor Arantes fue el fisioterapeuta de su padre durante 4 años, un hombre de ciencia, metódico, con diplomas de universidades europeas enmarcados en la pared de su despacho. Era él la personificación de la medicina basada en la evidencia. Isabela, algo pasó. ¿Qué pasa con Sergio? La voz del otro lado de la línea transmitía preocupación profesional. Sí y no, respondió con voz tensa. Simplemente esté allí y tenga la mente abierta. La clínica del doctor Arantes era un santuario de rehabilitación moderna, equipamiento de última generación, un entorno aséptico, el olor a alcohol y profesionalismo en el aire. Cuando ellos llegaron, el fisioterapeuta los recibió con una expresión confusa que se convirtió en puro shock cuando vio a David. Isabela, ¿qué significa esto?, preguntó en privado, mientras un asistente ayudó a Sergio. Isabela explicó la escena en la carretera, las palabras del niño, la teoría sobre el músculo piriforme. Se sentía como fue una idiotez decir eso en voz alta, en ese ambiente de ciencia y razón. La reacción de Arantes fue exactamente la que ella esperaba. Él estaba horrorizado. Con el debido respeto, Isabela, tú perdió completamente la cabeza, dijo en voz baja e indignada. Esto es una locura. Es peligroso, es irresponsable. Trajiste a un niño de la calle sin ningún credenciales, sin ningún conocimiento para tocar a su padre. Un paciente con una condición neurológica muy grave y establecido puede causar daño permanente, dolor que no existía. ¿Y él? ¿Qué ha hecho tu ciencia por él en los últimos 5 años? Ella replicó. Su voz estaba llena de frustración contenida. ¿Qué habían hecho sus métodos establecidos? ¿Le habían dado una silla de ruedas más ergonómica? ¿Una almohada más cómoda? Al menos escúchame. No hay nada que escuchar. Esto es charlatanería de la peor calaña. Explotar tu dolor. No pidió dinero, insistió ella. Dijo el nombre de un músculo que, en 5 años de investigación, solo he visto mencionado en artículos desconocidos. Solo quiero que... Observa. Quédate a su lado. Si hace algo que creas peligroso, deténlo. Eso es todo. Te lo ruego. 1 hora. ¿Qué más tenemos que perder? La última frase lo impactó. El doctor Arantes miró a Sergio, que ahora estaba en la sala de terapia, observando la discusión con gran interés, que el médico no había visto en él durante años, contra todo su sentido común y ética profesional. Se dio más por proteger a su paciente que por creer en esa locura. 1 hora y yo no quiero responsabilizarme de esto. La escena en la sala de terapia fue surrealista. El doctor Arantes, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de escepticismo. Isabela royendo sus uñas clavadas en un rincón, con el corazón latiéndole en la garganta. Sergio, tumbado en una camilla. Masaje por primera vez en mucho tiempo, con una expresión que no era de resignación. Y en el centro de todo, David. El chico parecía completamente a gusto. Se lavaba las manos meticulosamente en el lavabo, como un cirujano preparándose para una operación. Se acercó a la camilla. Señor Sergio, le dijo a la voz tranquilo y respetuoso. Voy a necesitar que te relajes. Sé que es difícil, pero tu cabeza necesita creer que el camino a tus piernas aún existe. Se giró para detenerse antes. Doctor, no voy. No hago nada de repente. No voy a instalar nada. Me estoy destrozando. Necesitamos convencer al músculo para que suelte su agarre. Con paciencia, David comenzó a trabajar. Sus manos que... Isabela los imaginó ásperos y sucios. Eran sorprendentemente firmes y sensible. No. Empezó por las piernas. Empezó por la espalda baja. A través de la espalda baja, usando los pulgares para aplicar presión en puntos específicos. Los músculos de la espalda. He estado gritando durante años, intentando compensar lo que no funciona ahí abajo, explicó, más para sí mismo que para los demás. Primero, necesitamos calmarlos. Doctor Arantes observó cómo el escepticismo daba paso lentamente a la curiosidad profesional. El niño no solo apretaba al azar, sino que seguía los haces musculares con precisión. Impresionante. Conocía la anatomía, aunque desconocía los términos técnicos. Después de casi media hora, trabajando en la espalda, David se movió al área de la cadera. Ahora, el jefe del comedor, murmuró. Le pidió a su asistente que lo ayudara a doblar.
la rodilla de Sergio en un ángulo específico, y luego comenzó el trabajo profundo. Sus codos, sus pulgares, el peso de su delgado cuerpo, todo concentrado en un punto profundo en él, la nalga de Sergio. Sergio gemía de dolor, un dolor que no era un dolor fantasma, ni a veces sentía un dolor neuropático. Era un dolor muscular profundo y real. «Aquí es donde vive», dijo David. «Es duro como una roca. Lleva años así, aplastándolo todo». Isabela quise gritarle que parara. El doctor Arantes dio un paso al frente, listo para intervenir. «Solo un poco más», pidió. David, sin apartar la vista de lo que hacía, dijo: «Ya casi se rinde». Aplicó una última, larga y sostenida presión. El cuerpo de Sergio se arqueó en la camilla. Me quedé sin aliento, y entonces sucedió. Un espasmo violento me recorrió la pierna izquierda de Sergio. La pierna, inerte y pálida durante 5 años, temblaba, visiblemente en la camilla. Los ojos de Sergio se abrieron de par en par en estado de shock. Él jadeó, no de dolor, sino de una sensación que creía haber olvidado para siempre. «Padre, ¿qué pasa?», gritó. Isabela corrió hacia el costado de la camilla. Sergio giró la cabeza hacia ella, su rostro, pálido, con los ojos llenos de lágrimas de incredulidad. «Mi pierna», susurró. Su voz se ahogó. «Isabela, mi pantorrilla está hormigueando como...». Pasamos mucho tiempo sentados en él. Lo sentí por primera vez en 5 años. Durante años sentí algo. No fue un movimiento voluntario, no fue una sanación, pero era una señal, un impulso eléctrico que de alguna manera había logrado atravesar el bloqueo. Un mensaje de un nervio que todos creían muerto. El doctor Arantes se quedó boquiabierto. Se acercó. Tocó la pantorrilla de Sergio con un pequeño instrumento agudo. «¿Lo sientes?». «Sí», respondió Sergio, comenzando a llorando. «Débil, lejos, pero lo siento». Isabela se desplomó en una silla. Las piernas le temblaban, las lágrimas corrían sin control. El llanto de su padre. Un grito no de dolor, sino de conmoción y de una posibilidad renacida. Era lo que se buscaba. Lo más hermoso que jamás había oído. En medio del silencio atónito de la habitación, David simplemente se alejó de la camilla, secándose el sudor, de la frente con el dorso de la mano. Miró. Estaba cansado, pero no había sorpresa en su rostro. Solo había la calma de quien sabía lo que hacía desde el principio. Cuando pasó la onda expansiva inicial, Isabela se recompuso. Miró a ese chico, ese enigma parado en medio de la clínica más moderna de la ciudad. La pregunta que ardía en su mente necesitaba una respuesta. «David», dijo, con la voz aún temblorosa. «¿Dónde? ¿Dónde en nombre de Dios aprendiste a hacer eso?». David la miró y luego a Sergio, y por primera vez vio una sombra de tristeza en sus ojos sereno. «Con mi abuelo», dijo simplemente. Su nombre era Ignacio. Él vivíamos en el campo, lejos de todo. Él no era médico, no sabía leer bien, pero sus manos sabían escuchar los cuerpos de las personas. Él dijo su historia. Habló de una infancia transcurrida no con juguetes, sino con masaje ocular y hierbas medicinales. Habló de su abuelo, alisador, que era la única salvación para los trabajadores rurales que tenían dolor de espalda, para las mujeres con dolor de espalda crónicas, para todos aquellos a quienes el dinero y los médicos habían olvidado. David era su sombra, su aprendiz. Aprendió a sentir los nudos en sus músculos, a comprender la mapa del dolor, saber dónde tocar, dónde liberar. El abuelo decía que cada cuerpo tiene una historia, y la mayoría de las historias son de dolor. Nuestro trabajo era ayudar a la cuerpo para contar la historia correctamente y poder pasar página, dijo David. ¿Y dónde está tu abuelo ahora?, preguntó Isabela. Aunque ya temía la respuesta, la tristeza en los ojos de David se profundizó. Fue el año pasado, una fiebre que se convirtió en una infección, algo que un medicamento, la farmacia serviría. Pero vivíamos demasiado lejos. Tragó saliva con dificultad. Después de que se fue, no quedó nadie. La gente del pueblo me llevó a un refugio. Huí y estoy allí. Desde entonces, la historia fue simple y devastadora. El conocimiento de ese niño no provenía de libros, sino de un linaje, de una tradición de curación práctica, nacida de necesidad y amor. En ese preciso instante,
El celular de Isabela vibró. Era un número bloqueado. Ella contestó. Era el investigador privado al que habían contratado tan pronto como salieron de la carretera. Señora Isabela, dijo el hombre, tengo la información preliminar. Encontré un registro del fallecido Ignacio da Silva, hace 14 meses en un pequeño pueblo rural. Causa de muerte, septicemia. Tenía un único nieto a su cargo, un tal David da Silva. El niño fue trasladado a un albergue en la capital y se escapó 2 semanas después. Su historia es cierta. Gracias, dijo Isabela. Voz débil. Contraseña. Hay algo más que me pareció extraño en el informe policial. Del accidente de su padre hace 5 años, continuó el investigador. El informe pericial fue no concluyente. El coche de su padre giró bruscamente a la derecha antes de volcar. La teoría inicial era que él se quedó dormido al volante, pero uno de los oficiales en el informe mencionó una hipótesis de que pudo haber hecho un brusco cambio de dirección para evitar un animal, o de una persona que corrió hacia el bosque después del accidente. Nunca se confirmó. Isabela sintió un escalofrío. Correr por su espalda. Una persona corriendo hacia el bosque. Ella miró a David, que ahora ayudaba a Sergio a beber un vaso de agua. Una nueva y terrible. Una capa de misterio comenzó a formarse. Ahora sabía cómo David había logrado eso. Regalo. Pero aún no sabía lo más importante. ¿Por qué? Porque estaba allí en esa carretera, ese día. ¿Y cómo podía, con solo mirar a su padre, estar absolutamente segura de la naturaleza de la lesión? Su historia, pensó ella. Aún quedaba un capítulo secreto y doloroso por revelar. La atmósfera en la clínica al día siguiente era una mezcla de electricidad y escepticismo. El doctor Arantes, el fisioterapeuta, había pasado la noche despierto, investigando artículos sobre el síndrome piriforme, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que presenció. Admitió Isabela, con una honestidad que apreciaba, que lo que vio desafió explicación convencional. No puedo respaldarla científicamente, pero tampoco puedo negar lo que sintió mi paciente. Supervisaré, pero la responsabilidad es suya. Pero el cambio, lo más profundo no estaba en el médico, sino en Sergio. Cuando Isabela llegó a recogerlo, lo encontró ya vestido. Sentada en su silla de ruedas, sus ojos brillaban con una luz que no había visto desde antes de él un tosecos de santos. Accidente. Quiero inténtalo, Isabela, dijo con voz firme, sin el tono lento de la autocompasión. No sé qué hizo ese chico, pero abrió una ventana en una habitación que llevaba 5 años cerrada. Quiero ver si hay luz al otro lado. Por primera vez, la decisión fue suya, no de Isabela, arrastrándolo a otro tratamiento inútil. Era Sergio, su padre, el hombre que construyó un imperio al decidir luchar. Isabel tomó su decisión, tomó David a su casa. La mansión, una fortaleza de mármol y cristal en 1900, una urbanización cerrada, era un planeta, diferente del mundo de David. Entró, miró el techo de doble altura, a las obras de arte abstractas en las paredes, hasta la piscina infinita visible, a través de las paredes de cristal. Y su reacción no fue de admiración. Fue una curiosidad silenciosa, como un antropólogo que estudia una tribu exótica. No mostró ningún interés en la sala de cine ni en la sala con aire acondicionado, pero sus ojos se iluminaron cuando vio la biblioteca de 2 pisos, con las paredes cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo. Se instaló una nueva y extraña rutina. Cada mañana, David trabajaba con Sergio durante 2 horas. Las sesiones eran intenso, doloroso. David utilizó una combinación de masaje de tejido profundo, manipulación de tejidos y estiramientos pasivos que dejaron a Sergio exhausto, pero cada día un poco más vivo. El doctor Arantes supervisaba, haciendo notas. El escepticismo en su rostro lentamente se transforma en fascinación. El progreso se medía en milímetros, no en kilómetros. Una semana después en la primera sesión, Sergio logró mover el dedo gordo del pie izquierdo voluntariamente. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero para ellos fue como un terremoto. Isabela lloró. Sergio rió. Una risa genuina y fuerte que resonó en la casa silenciosa por primera vez en años. David lo sintió como si lo estuviera esperando. Es el primer lado tu cerebro hasta el pie, dijo. Se están reintroduciendo en Isabela. A su vez, canceló el 80% de su programación. Pasaba sus días en casa viendo la interacción entre el padre y el niño.
Vio que se formaba un vínculo que trascendía la relación de paciente y curador. Hablaron. Sergio contó historias de sus primeras construcciones, de sus desafíos en el mundo empresarial. David habló sobre las plantas que usaba su abuelo, sobre cómo predecir la lluvia observando el vuelo de los pájaros. Eran dos mundos que chocaban y encontrando puntos en común. Isabela descubrió que, aunque David poseía sabiduría ancestral, apenas sabía leer o escribir. El impacto fue inmediato. ¿Cómo podía alguien tan inteligente ser analfabeto? Comprendió que su mundo nunca había necesitado letras, solo observación y acción. En ese momento por la noche, cogió un libro infantil, uno de los suyos, de cuando era niña, y se sentó con él en la biblioteca. «Hagamos un trato», dijo. «Tú enseñas, mi padre a caminar y yo a ti a leer el mundo». Y así las noches se hicieron lecciones. La paciencia, que Isabela nunca tuvo en sus salas de reuniones, ella ha encontrado allí, guiando el dedo de David sobre las palabras, viendo la frustración y la alegría del descubrimiento en sus ojos. El misterio sobre David, sin embargo, todavía embrujado. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo estaba tan seguro? La historia del abuelo. Le explicó el cómo, pero no el porqué de su absoluta confianza. Le preguntó. El investigador debe seguir investigando para encontrar todo sobre el accidente. Hace 5 años, sobre la vida de David. La verdad final llegó inesperadamente. Una noche, el investigador llamó. «Señora Isabela, tengo una información que puede que sea inquietante, lo del accidente en la carretera». «Dígame», ordenó. «No fue solo el coche de tu padre. Hubo otra víctima ese día que nunca se registró formalmente en el informe policial. El incidente principal fue un agricultor local. Fue atropellado por una motocicleta a gran velocidad minutos antes de que pasara el coche de su padre. Fue rescatado por un curandero local y su nieto. Lo salvaron, pero al parecer el curandero resultó herido en el proceso. Y señora, el curandero se llamaba Ignacio da Silva. El teléfono casi se le cae de la mano. De Isabela. Ignacio, el abuelo de David. Él estaba allí. Esa noche, ella decidió enfrentar la verdad. Encontró a David en el porche, mirando las estrellas. «David», comenzó. Le temblaba la voz. «El investigador me contó sobre el día de el accidente de mi padre. Había otra persona herida en la carretera, un hombre, y su abuelo. Ayudó». La calma de David se quebró. Se estremeció, su cuerpo repentinamente tenso. Era la primera vez que Isabela lo veía asustado. El abuelo siempre ayudaba. «Todos», susurró. «¿Qué le pasó, David? ¿Cómo lo hizo?» Y entonces la historia completa volvió a inundarme, en un torrente de dolor y culpa, contenido durante 5 largos años. Ese día, David y su abuelo regresaban a casa después de pasar horas estabilizando al granjero que había sido atropellado. El hombre estaba en mal estado, e Ignacio tuvieron que realizar maniobras difíciles para detener una hemorragia interna. Estaban agotados. Al cruzar la autopista, en un punto de poca visibilidad, el coche. Sergio apareció mucho más rápido de lo que esperaban. David se quedó congelado en medio de la pista. El coche venía directo hacia él. Mi abuelo, David, lloró. Las lágrimas que aguantó tanto tiempo que finalmente se dio la vuelta. Me empujó. Me tiró a los arbustos. El coche no lo golpeó en absoluto. Lleno, pero el costado lo atrapó. Salió volando. Lo vi. Vi el auto de tu padre, perdiendo el control, girando y volteándose. Isabela se llevó la mano a la boca. El horror de la revelación la dejó sin aliento. Mi abuelo me gritó que corriera, que esconderse en el bosque. Tenía miedo de la policía de los ricos. Siempre decía que para gente como nosotros, la culpa siempre recae sobre nosotros. Así que corrí. Yo me escondí y vi llegar la ambulancia. Vi cómo sacaban a tu padre del coche y vi que sus piernas no se movían. Vi. La miró, su rostro bañado en lágrimas. La culpa de un niño en el cuerpo de un adolescente. Fui yo, dijo, con la voz quebrada. Yo lo causé todo, si no me hubiera congelado. En el camino, mi abuelo no se habría hecho daño para salvarme. ¿Y tu padre? Tú. El padre no se habría desviado y vencido la parálisis de su padre, la muerte de mi abuelo. Meses después, porque nunca se recuperó del todo de ese día. Todo es culpa mía. El círculo de dolor se ha cerrado. Brutal y trágicamente. La
peregrinación de David a esa carretera no fue una coincidencia, fue un ritual de culpa. Igual que Sergio, regresó al lugar de su pecado, quizás con esperanza, de una penitencia, de una absolución. Y cuando vio a Sergio, no vio una oportunidad, vio una oportunidad de corregir el error que creía haber causado. Su conocimiento no era solo teórico, era visceral. Él veía en Sergio el mismo tipo de lesión que destruyó a su abuelo. Isabela y Sergio, quienes habían escuchado la parte final de la conversación desde la puerta del balcón, se quedaron en silencio, procesando la enormidad de esa confesión. El destino, o la casualidad, entrelazaron a sus familias en un nudo de tragedia y dolor en ese mismo tramo de asfalto. Isabela se acercó a David y, por primera vez, lo abrazó como una madre abrazaría a un niño. «No, David, no. Fue tu culpa», dijo con la voz quebrada pero firme. «Eras un niño. Mi padre era un hombre adulto que conducía demasiado rápido. ¿Y tu abuelo? El abuelo fue un héroe. Te salvó la vida. Y ahora tú, con el don que te dio, estás salvando el nuestro». Ella se apartó y lo miró a los ojos. Su cinismo se había convertido en cenizas y desde entonces había nacido una nueva emoción feroz y protectora. El ciclo de dolor en esa carretera termina aquí. Hoy ella decretó: «Perdiste a tu familia, David, y nosotros perdimos la esperanza». Y de alguna manera, en el lugar más inesperado, encontrado. Ella le tomó la mano, luego miró a su padre, quien sintió lágrimas en los ojos. «No quiero. Te sientes en deuda con nosotros. No quiero que seas el sanador de mi padre». Ella dijo: «Quiero que seas nuestro. El conocimiento de tu abuelo es un regalo y lo honraremos. Pero tú, es más que eso. Eres un chico brillante y bueno que merece un futuro. Quiero darte ese futuro. Te quiero. Estudia. Crece. Sé feliz». Respiró hondo, haciendo la oferta. «Definitivo. Quiero ser tu madre, David, y quiero que mi padre sea tu abuelo. Perdido. Queremos que seas nuestro hijo. Déjanos ser tu familia». La oferta de adopción flotaba en el aire, tan improbable y tan cierta como la primera frase que les había dicho al borde del abismo. «Camino». David miró a Isabela, el rostro de la mujer a la que quería odiar por su riqueza, pero que ahora lo miraba a él, con un amor maternal que nunca había conocido. Miró a Sergio, el hombre cuya vida creía haber destruido, y vi en sus ojos no una acusación, sino cariño y una invitación. El peso de 5 años de la culpa comenzó a disolverse y por primera vez desde la muerte de su abuelo, David no se sentía solo. Lloró, pero ya no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de alivio, de pertenencia, y entre lágrimas logró asentir. Esa noche, en la silenciosa biblioteca no hubo gran celebración, hubo algo mejor, había paz. David se sentó junto a Sergio, mientras Isabela leía un libro en voz alta, con paciencia, ayudándolo con las palabras. Alianza para sanar un cuerpo. Se había convertido en un pacto para sanar 3 almas. El viaje sería largo, pero por primera vez ninguno de ellos caminaba solo. La reconstrucción fue un trabajo de paciencia, de días buenos y días terribles, de pequeñas victorias que parecían milagros. La mansión de Isabela, alguna vez un santuario de silencio, se ha convertido en un centro de rehabilitación y un hogar, a menudo al mismo tiempo. El viaje de Sergio fue el más visible. Las sesiones diarias con David, ahora supervisado por un fascinado Dr. Arantes, fueron los epicentros de la rutina doméstica. Al principio, fue una obra de fe. David pasó horas de trabajo muscular profundo que, la mayoría de los días, parecían no producir resultados, pero la chispa. En Sergio se había encendido un sentimiento de esperanza y se aferró a él con tenacidad, de un hombre que regresa de entre los muertos. Y entonces las victorias comenzaron a llegar lentamente y monumental. Primero el hormigueo se hizo más frecuente, luego vino el control voluntario, casi imperceptible, de los cuádriceps. Isabela y David celebraron con lágrimas en los ojos el día que Sergio, tendido en la camilla, logró levantar su pierna izquierda uno sempusero de colchón. Meses después, con la ayuda de barras paralelas instaladas en el viejo. En el gimnasio de la mansión, Sergio se puso de pie por primera vez en 5 años. Solo tardó 3 segundos. Su cuerpo, temblando, con el sudor corriendo por su rostro, sostenido por David a un lado y el doctor Arantes por el otro. Pero en esos 3 segundos,
Ya no era un usuario de silla de ruedas, era un hombre que luchaba por recuperar su mundo. Paralelamente a la recuperación de Sergio, se produjo la de David. Isabela fue implacable en su misión de devolverle el futuro que le habían robado. Contrató a los mejores tutores que descubrieron a un niño con inteligencia espacial y sinestésica. Brillante, pero con inmensas dificultades en matemáticas e historia. La alfabetización progresó lentamente, pero con cada libro que lograba leer por su cuenta, se le abría un mundo nuevo. Zen matriculó en una buena escuela, y adaptarse fue un reto. Él era el chico mayor, el que venía del campo. Había peleas, había momentos de frustración en la que el instinto de la calle casi hablaba más fuerte. Pero en cada uno, desde esos momentos tuvo algo que nunca antes había tenido: el apoyo incondicional de una familia. Isabela acudía a las reuniones de padres y maestros, defendiéndolo con la misma ferocidad con que defendió sus empresas. Sergio, desde su silla de ruedas, lo ayudó. Comprender el mundo, contándole historias, dándole consejos. Poco a poco, el niño tímido y desconfiado dio paso a un adolescente que, aunque todavía tenía una mirada seria en sus ojos, aprendía a reír, a hacer amigos, a soñar con un futuro que no solo implicara supervivencia. La mansión también se transformó. El impecable jardín ganó un pequeño jardín de hierbas medicinales que David plantó en honor a su abuelo. El aroma a romero y melisa se mezclaba con el cloro de la piscina. La biblioteca, antaño un santuario prístino, se convirtió en el lugar donde los tres se reunían por la noche, cada uno con su propia lectura. La casa se volvió ruidosa, la vida ganó el caos de una verdadera familia. Isabela, en el centro de todo, también se curó. Delegó la presidencia de la empresa a un sucesor de confianza, quedándose solo en el consejo. Las reuniones de negocios dieron paso a conferencias de padres y maestros. Los viajes internacionales se cambiaron por tardes de cine en casa. Descubrió que la alegría no estaba en cerrar un gran trato, pero ver a tu padre abrocharse la camisa, o ver la sonrisa de David cuando recibe su primera buena nota en un examen. El cinismo que la había protegido durante tanto tiempo derretido, revelando a una mujer capaz de un amor y una entrega que ella misma no sabía cómo poseer. El punto de inflexión ocurrió en una tarde soleada, casi años después de aquel día en la carretera. Sergio, con la ayuda de dos modernos muletas de fibra de carbono, caminaba paso a paso, vacilante pero autónomo, de un lado a otro de la sala. No necesitaba apoyo. Era la primera vez. Los 10 metros se sentían como un maratón. Cuando llegó al otro lado, se apoyó contra la pared, jadeando, con la cara bañado en sudor y lágrimas. David e Isabela lo abrazaron, los tres llorando, juntos en un momento de puro triunfo. Esa noche, Sergio convocó una reunión, no en la empresa, sino en la biblioteca, desde casa. Los participantes fueron únicamente Isabela, David y Di Arantes, quienes se había convertido en un amigo de la familia. He pasado los últimos 2 años centrado en mí mismo, en recuperar lo que perdí, empezó Sergio con voz firme. Y logramos más que cualquiera soñó que era posible, pero ahora quiero construir algo. Miró a David, que ahora era un joven de 15 años, más alto, más fuerte, pero con los mismos ojos sabios. David, el regalo que te dio tu abuelo es un tesoro. Él salvó mi vida, mi alma, y no puede morir conmigo. No puede ser confinada a esta casa. Él reveló su plan, un plan audaz que había estado desarrollando en secreto. Usaría una parte sustancial de su fortuna para crear una fundación, un instituto dedicado a un nuevo tipo de rehabilitación. Un lugar que uniría la ciencia de vanguardia del doctor con el conocimiento práctico y antepasado de curanderos como Ignacio, abuelo de David, una clínica que ofrecería tratamiento de bajo costo o gratuito para personas que el sistema de salud tradicional había abandonado. Quiero que estudies, David, dijo Sergio, con emoción en su voz. Quiero que vayas a escuela de fisioterapia, escuela de medicina, lo que elijas. Quiero que digas nombres científicas a cosas que ya sabes instintivamente. Pero sobre todo, yo quiero que seáis el corazón de este lugar, para que el legado de Ignacio ayude no solo a mí, sino a miles de personas más. Otras personas. David se quedó sin palabras. Miró al hombre que creía lo han condenado a una vida de parálisis, y este hombre no le ofrecía, no solo
un futuro, sino un propósito que honra su pasado de la manera más hermosa posible. Unos meses después, en el 6º aniversario del accidente, decidieron regreso a la carretera. El ritual del dolor necesitaba transformarse en un ritual de renacimiento. Fueron en la nueva UMP de Sergio, totalmente adaptada. El día estaba soleado, igual que antes. El mismo calor subía del asfalto, pero todo era diferente. Isabela estacionó en el arcén. Davi salió. Primero, abrió la puerta lateral y ayudó a Isabela a preparar el equipo. Juntos, ayudaron a Sergio a salir del vehículo. No estaba en silla de ruedas, estaba de pie, firmemente apoyados en sus 2 muletas. No miraron con dolor el lugar exacto del accidente. Se miraron el uno al otro. Al costado del camino, en un vasto terreno que Isabela había comprado, un gran letrero. Se había erigido un edificio. En él, en grandes letras azules, se leía escrito: Pronto, Instituto Ignacio da Silva de Terapias Integrativas, donde la ciencia y la tradición se unen para sanar. David leyó el nombre de su abuelo en la placa y sintió que le faltaba el aire. El homenaje, reconocimiento, redención, todo lo golpeó a la vez. Las lágrimas que se derramó allí en el arcén de esa misma carretera. No fue su culpa. Fue su culpa. Una gratitud tan profunda que parecía inundar su alma. Sergio puso un brazo firmemente alrededor de los hombros del niño. Estaría muy orgulloso de ti, mi nieto. Dijo la palabra nieto con naturalidad. ¿Cierto? Isabela se unió. Ellos, poniendo un brazo alrededor de la cintura de David y el otro alrededor de la de su padre. Los 3 allí estaba, una familia improbable forjada en la tragedia, ahora unidos por un propósito de esperanza. Ya no los definía ese trozo de asfalto. Habían tomado posesión de él, transformándolo de un monumento al dolor en la zona cero de un nuevo comienzo. Isabela miró el rostro de su padre, ahora lleno de vida y planes. Miró a su hijo, un joven cuyo futuro era tan brillante como el sol que los calentaba. El cinismo que hundía por fuera su armadura se había desmoronado por completo, dejando atrás solo una inmensa y serena sensación de paz. Pensó en cómo en ese mismo lugar, años antes, había sentido que su vida había terminado. Qué tonta había sido. El camino no termina aquí, pensó mientras el viento de la autopista soplaba. Su cabello. Para nosotros, aquí es exactamente donde empezó. M.